Listo, Cindy, cuando quieran empezar. Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cindy Vanessa Tabada. Junto con mi compañera Mariana Silva, vamos a dar inicio al tema de rosácea. Está a cargo de la residente de dermatología, la doctora Karen Arevalo. Si se escucha o no se escucha, me confirman, porfa. Ahí se está escuchando bien. Listo. Bueno, para hablar de rosácea, primeramente tenemos que definir la enfermedad. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se va a caracterizar porque hay un enrojecimiento y teleangiectasias que van a Perdóname, estar o Cindy. van, No sé si estás pasando diapositivas porque está la primera diapositiva. no dice la de la definición. No han Yo pasado. veo la primera. No sé si Ay, quieres compartir pantalla completa, de pronto. ok, listo. Acá ya va a dejar de compartir, donde dice toda la pantalla. Ahora sí pasa. Sí, está perfecto. Listo. Bueno, como les estaba comentando, primero vamos a empezar con la definición. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Se caracteriza porque hay enrojecimiento y telangiectasias que son de predominio centrofacial. Puede estar acompañado o no de lesiones inflamatorias como pápulas o pústulas. Esta enfermedad tiene un curso que tiende a la cronicidad. No tiene cura. Periodos de remisión y exacerbación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de tener el contacto con el paciente hay que informarles de esto para que ellos no se hagan, primero, ilusiones y segundo, pues no crean que les dimos un tratamiento erróneo. Al hablar de la historia de la enfermedad, tenemos a dos personajes que hicieron como que los primeros pinitos. Primero encontramos a Robert Whelan, quien él es el padre de la dermatología en Gran Bretaña, que cuando él inició, él denominaba acné rosácea a lo que hoy se conoce como rosácea papulopustulosa. Eso fue por allá en el 1700. 100 años después, Radcliffe Croker, que él es un dermatólogo inglés que se especializó, se enfocó en los eritemas, lanzó este postulado que decía que la rubefacción repetida causa dilatación de vasos sanguíneos con alteración de la permeabilidad y los cambios inflamatorios cutáneos. Le mencioné los datitos de la fecha porque más adelante es importante. ¿Cuál es la epidemiología de la rosácea? Se estima que hay una prevalencia entre el 0,5 y el 15% de la población mundial. Sin embargo, estos datos pueden estar sesgados de que no hay una definición o no había una definición de la rosácea hasta el 2002. Entonces, por eso, lo que en algunos años pudo ser rosácea, en otros años no. Sin embargo, se estima que más o menos ese es la prevalencia. En Colombia, en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, la rosácea constituyó el 10º motivo de consulta más frecuente en el 2014 con 551 casos. La edad usual de presentación de esta enfermedad va entre los 30 y los 50 años. Se dice que no hay diferencias entre hombres y mujeres, sin embargo, ya se sabe que la razón es de 3-1, donde las mujeres son más susceptibles a presentar esta enfermedad, a excepción del subtipo de rosácea fimatoso, que este es más frecuente en los hombres. Esta enfermedad predomina en los fototipos claros, 1 y 2. Bueno, ¿cómo es la patogenia de la rosácea? Hay que tener en cuenta que si bien cada factor, hay varios factores patógenos, todos ellos están correlacionados. Primero vamos a encontrar los desencadenantes ambientales como el calor y el alcohol y una predisposición genética. Se dice que hasta el 20% de los pacientes refieren un antecedente familiar de rosácea. Hay dos anomalías que constituyen también la patogenia de esta enfermedad, que son la desregulación neurovascular y las anomalías de la inmunidad innata.
¿Por qué se dice que el sistema vascular es importante? Porque el eritema transitorio, el eritema centrofacial, la telangiectasia y la rubefacción se ha demostrado que en ellos hay un aumento del flujo sanguíneo en estas lesiones y que en los pacientes que tienen rosácea, al momento de hacer la histopatología, han encontrado que hay aumento del crecimiento endotelial, aumento del factor de crecimiento endotelial vascular del CD31, que esto lo que produce es que haya un aumento en la estimulación de células endoteliales linfáticas y vasculares, que va a ayudar a que se dé un aumento del flujo sanguíneo. Al hablar de la neurovascular, tenemos a los canales catiónicos del receptor de potencial transitorio bailinoide. Este canal está presente en las terminaciones nerviosas cutáneas y él capta o es sensible al calor, al alcohol, y como están aumentados, van a abrir y a permitir más entrada de calcio a la neurona, es decir, que ellos van a estar más sensibles a escozores, al quemazón. Va a producir que haya más sensibilidad al escozor, a la quemazón y a estos síntomas neurosensitivos. De igual forma, estos pacientes tienen aumentados los neuromediadores, la bradicinina y el óxido nítrico. Dentro de los neuromediadores encontramos la sustancia P, el neuropéptido Y y la calcitonina génica. Todos ellos, junto con la bradicinina y el óxido nítrico, cumplen un papel en la regulación del flujo sanguíneo y de la inflamación. Como ellos están aumentados, esa respuesta inflamatoria está aumentada. Entonces se va a producir vasodilatación, inflamación, liberación de citocinas y extravasación plasmática. Hasta esa parte vamos con la desregulación neurovascular. Por otra parte, están las anomalías de la inmunidad innata. Recordamos que la respuesta de la inmunidad innata es aquella que es la más rápida, pero que no es específica. Esta va a haber un aumento del reconocimiento del desencadenante y van a estar aumentados los receptores tipo TOL2. Esto va a producir que el paciente se esté más sensible a lo que usualmente no debería provocar a esa magnitud el enrojecimiento ni la formación de telangiectasias. Esto también va a contribuir a que haya un aumento de la calicreína 5. Esta calicreína 5 es una serina proteasa que ella interviene en la cascada calicreína-quinina, que esto es una cascada que tiene que ver con la inflamación, el dolor y la coagulación. Esta proteasa lo que hace es que activa a la catelicidina humana, que es la vamos por aquí, HCAP18, y la activa en LL37, que esto es un péptido antimicrobiano activo. ¿Qué va a producir ese péptido antimicrobiano? Pues él tiene propiedades antimicrobianas, como estaba mencionando, pero también tiene propiedades proinflamatorias, atrae células inmunitarias a la zona donde esté y también es angiogénico. Entonces, junto a la desregulación neurovascular con las anomalías de la inmunidad innata, produce la vasodilatación, la inflamación, la liberación de citocinas, la extravasación plasmática, y eso va a desencadenar la rubefacción, el eritema y el edema que vemos en el paciente y las papulopústulas. De igual forma, se produce fibrosis, hipertrofia de las glándulas sebáceas y de tejido conjuntivo, y aquí da lugar a la fimosis. Por otro lado, como les estaba comentando, este péptido antimicrobiano, el L37, es angiogénico, lo cual favorece la formación de los nuevos vasos, es decir, de la telangiectasia. A su vez, hay otros factores patógenos que intervienen en la rosácea, como son la radiación ultravioleta. Se dice que la UVB también contribuye a la formación de nuevos vasos y también incrementa
otros factores angiogénicos como el factor el BEGF, factor de crecimiento endotelial vascular, perdón. Bueno, en cuanto a la disfunción de la barrera cutánea, los pacientes con rosácea, vamos a encontrar que ellos presentan sequedad facial, hay una disminución en el umbral de irritación, también van a tener aumentado la pérdida de agua transepidérmica, los ácidos grasos van a estar alterados, hay anomalías en el estrato córneo, lo cual va a permitir que haya una mayor penetración de irritantes. Y por último, en cuanto a los microbios, el Demodex y el estafilococos, que ellos usualmente están presentes en la piel, en estos pacientes están aumentados, lo cual va a producir o va a provocar que haya un taponamiento de los folículos y de las glándulas. A su vez, producen enzimas y citocinas proinflamatorias. Entonces, todo esto en conjunto es lo que desencadena la enfermedad. Como les comentaba, en el 2002, la Sociedad Nacional de Rosácea en Estados Unidos lanzó unos subtipos, la clasificó en 4 subtipos. Está la rosácea eritematotelangietásica, que es la que encontramos en la parte inferior izquierda de la pantalla, la papulopustulosa, la fimatosa en la parte superior y la ocular. Hay que tener en cuenta que aunque cada uno tiene características diferentes, pueden presentarse 2 al mismo tiempo. Y, por ejemplo, la fimatosa no quiere decir que sea el final de la enfermedad o que lo último que se presenta es la fimatosa. No. La persona puede debutar con rosácea fimatosa o con rosácea ocular sin tener las anteriores. Estos subtipos los vamos a ir explicando más adelante, más detalladamente. Y también hay unas clasificaciones que no hacen parte de esos subtipos, no son tan frecuentes y son un poquito más severos, como es la granulomatosa, que es en la parte inferior izquierda de la pantalla. Está la conglobada en la parte central y la fulminante. Los casos de esto se dice en la literatura que no son tan comunes. Bueno, para hablar un poquito más sobre la rosácea eritematotelangietásica, tenemos que tener en cuenta que las personas aquí van a tener una tendencia a la rubefacción combinado con un fondo de eritema facial persistente. Es decir, la persona permanentemente va a tener esa rojez, pero también van eso tiene un nombre, van a presentar mayor rubefacción a diferentes estímulos, como ya sabemos. En algunas ocasiones pueden o no presentar telangiectasias, como las que vemos aquí en la fotico. No necesariamente el paciente tiene que tener o no. Habitualmente estos pacientes van a ser un fototipo claro y se dice que es difícil diferenciar estas lesiones de las telangiectasias del fotoenvejecimiento, del fotoenvejecimiento telangietásico. Pero la diferencia que hay entre las telangiectasias de la una y la otra es que los cambios inflamatorios en la rosácea son más superficiales. Bueno, pasando al segundo subtipo, que es la papulopustulosa, vamos a encontrar que estos pacientes presentan una erupción centrofacial, unas pápulas eritematosas, pueden ser múltiples o no, por lo general son pequeñas, menor de 3 milímetros, con una forma cupuliforme, en la mayoría de los casos, pero no siempre, algunas van a presentar una pústula central. Como lo decía anteriormente, por la patogenia, ellos se pueden quejar de prurito, de molestias o que son muy sensibles con el roce. Tener en cuenta también que estos pacientes de pronto no se ven tan mal, pero sí se sienten y se perciben mal porque todo el tiempo están como colorados. De pronto no vemos que no tienen lesiones tan exacerbadas, pero ellos están sintiendo la rubicondez.
Estas lesiones por lo general duran 2 semanas. Después ellas van a ser reemplazadas por un eritema que va a desaparecer por lo general en 10 días y se caracteriza porque no deja cicatriz. Hay unos casos un poquito más severos, que es cuando se presenta una descamación o formación de costras en las lesiones, y ahí se utiliza el término dermatitis rosácea, que si no se hace una buena anamnesis, podríamos confundirla con una dermatitis seborreica, por ejemplo. Bueno, el tercer subtipo, que es la rosácea fimatosa, aquí vamos a encontrar que el paciente presenta una hipertrofia de las glándulas sebáceas y está acompañada de fibrosis. La presentación más frecuente es la rinofima y esta afecta generalmente a los hombres. Inicialmente vamos a ver que el paciente, el primer signo de que está presentando una fimosis es que hay una dilatación de los poros, o sea, los folículos van a estar abiertos en la parte distal de la nariz, en la punta de la nariz. Vamos a ver cambios vasos telangiectásicos y cuando ya es muy grave puede haber una distorsión nasal, es decir, que empiezan a formarse como nódulos que van a ser como blanditos y hay una deformidad de la nariz, de la estructura de la nariz como tal. Bueno, dependiendo de dónde presentemos este tejido o este tejido, estas lesiones, va a recibir un nombre. Si es en la nariz, está la rinofima, que esa ya la había explicado. Está la natofima, que este es un poquito infrecuente y se da en la parte central de la barbilla. Puede causar una inflamación asimétrica, así mismo como en la rinofima. La otofima se presenta en la mitad inferior del hélix y los lóbulos de las orejas. La mentofima la vamos a observar como un cojín en la parte central de la frente. También está la blefarofima, que es la inflamación de los párpados y generalmente esta se va a presentar como un componente de la rosácea papulopustulosa o la ocular. Aquí les presento unas foticos. Esta es la rinofima. Como vemos, hay una dilatación de los poros, aunque aquí está establecida la rinofima. La natofima en la parte del mentón. La otofima. Esta no se ve bien, que es la metofima, que es en la parte de la frente. Y por último, la blefaroespina. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera para que continúe con la presentación. Bueno, entonces ya empezaríamos a hablar de lo que es la rosácea ocular. Este es el subtipo 4 de lo que había comentado mi compañera Cindy. Entonces, pues digamos que en esta los síntomas van a ser más inespecíficos y van a tener, los pacientes presentan em, sensación arenosa en los ojos, pueden presentar como dificultad para llevar gafas, puede presentar lagrimeo, formación como de costras en los márgenes palpebrales, pueden presentar orzuelos y a veces pueden llegar a presentar prurito. Digamos que ya a nivel de los signos, entonces pues van a ser muy diversos. Por ejemplo, se pueden presentar pequeñas, como si fuera caspa, a nivel de la base del cilio. También pueden presentar descamación leve de los márgenes palpebrales. Y ya cuando la enfermedad, digamos que está más activa y está más severa, pueden presentar signos de blefaritis, también inflamación de los párpados, inyección conjuntival y, por ejemplo, perdón, y digamos que los pacientes van a referir como que el ojo está rojo o está irritado. Listo. Entonces, digamos que hay también la enfermedad cuando ya está muy grave, los pacientes, por ejemplo, van a presentar, perdón, cuando ya la enfermedad ocular se presenta de forma grave, por ejemplo, que los pacientes tienen queratitis o que tienen uveitis, es infrecuente que ocurra esto en los pacientes con rosácea. Si quieres pasarla, por favor. Ya en la rosácea granulomatosa, digamos que ahí no lo mencionaban mucho al principio, sin embargo en la literatura lo mencionan,
y ya se refieren más a las pápulas faciales que van a tener un color rojo o como pardas, van a ser monomorfas, se van a presentar de forma persistente, van a tener forma de cúpula y afectan más la parte central de la cara y miden alrededor de 1 a 3 milímetros. Este van a afectar tanto a niños como a adultos y se puede resolver de forma espontánea. Listo. Ya para hablar de los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos la rosácea eritema- eritematotelangiectásica. Entonces tenemos las lesiones actínicas que se van a presentar, se van a caracterizar por telangiectasias faciales, también van a presentar eritema. Sin embargo, este eritema, digamos que va a afectar más la parte lateral que la parte central de la cara. El eritema también va a ser, por ejemplo, no va a ser transitorio y digamos que los pacientes suelen presentar ambos trastornos. La dermatitis seborreica, entonces, se va a presentar como eritema con escamas sebáceas en las cejas, en los pliegues nasolabiales, en el orificio auditivo, en el surco retroauricular y en el cuero cabelludo. La queratosis roja pilar, entonces esta suele iniciar en la adolescencia y se presenta como un eritema de fondo en la parte lateral de las mejillas y van a presentar pápulas foliculares pequeñas. El lupus eritematoso cutáneo agudo, entonces ya aquí no se van a presentar las pústulas inflamatorias ni van a existir cambios oculares. Y digamos que en los pacientes se va a presentar signos sistémicos de lupus eritematoso sistémico. Ya lo que es la rubefacción, entonces ya sea idiopática o secundaria, esta se va a presentar con un eritema intermitente y con una sensación de calor. Y esta rubefacción solamente se va a limitar a la cara. Ya entonces, ahora hablando de los diagnósticos diferenciales de la rosácea papulopustulosa, entonces tenemos el acné, que pues va a empezar a una edad más temprana y se va a presentar como comedones, ya sean abiertos o cerrados y también en forma de quistes. Tenemos la demodicosis o foliculitis por Demodex, entonces se suele presentar casi siempre en pacientes inmunosuprimidos, ya sea por VIH o por leucemia. Va a afectar la cara, específicamente en la región de la nariz y la parte superior del tórax también se va a ver afectada. Tenemos la, em, la tiña incógnita o la candidiasis, que digamos que ambas van a ser muy similares a la rosácea, sin embargo, ya ahí se toman exámenes y se hace el KOH y se van a evidenciar hifas o levaduras en gemación, que es ya como el diagnóstico este. Y la mucinosis folicular, pues se va a presentar como múltiples pápulas, pero no van a haber pústulas, simplemente las pápulas. En la rosácea ocular, pues ahí van a presentar la dermatitis seborreica y la rosácea ocular inducida por fármacos. Entonces, en la dermatitis seborreica, pues afecta un poco más allá del margen palpebral y se puede acentuar como tal en los pliegues. Y la rosácea ocular inducida por fármacos se va a presentar muchas veces por gotas oculares que se usan para tratar otras enfermedades, como por ejemplo el glaucoma. Ya para la rosácea fimatosa, entonces tenemos la sarcoidosis, el lupus eritematoso discoideo, el lupus vulgar y las neoplasias. Entonces, para la sarcoidosis se va a presentar como una placa violácea endurecida en lo que es la parte distal de la nariz. Tenemos el lupus eritematoso discoideo, que se presenta como eritema, descamación, obstrucción folicular y también una mayor tendencia a la formación de cicatrices. Y ya pues en la parte de las neoplasias, entonces tenemos el carcinoma vasocelular, también el linfoma, el angiosarcoma y en metástasis cutáneas, que muchas veces lo van a nombrar coloquialmente como nariz de payaso. En los factores precipitantes, entonces, pues ahí se van a encontrar algunos alimentos, también factores emocionales y psicológicos, el ejercicio, los cambios de temperatura, el tabaco, algunos fármacos, trastornos médicos que van a acompañar la patología, los fenómenos ya como tal climáticos, exposición al sol y algunos productos cosméticos que van a hacer que esta enfermedad o este trastorno
como que se vuelva más, como que aparezca de forma más seguida. En los grados de severidad, entonces tenemos leve, moderado y severo, dependiendo de los síntomas y signos que estos presenten. Entonces, ahí encontramos en signos el eritema, las telangiectasias, pápulas y placas. Entonces, en el leve, pues digamos que el eritema se va a presentar solo como un flushing. Van a haber telangiectasias, pues van a estar ausentes realmente. Las pápulas o pústulas van a estar aisladas y no van a presentar placas. Ya a nivel moderado, entonces se va a presentar flushing, sí o sí va a haber flushing, pero va a haber poco eritema. Las telangiectasias van a ser escasas, las pápulas también algunas pápulas y no van a existir pústulas. Y ya en el severo, entonces va a haber eritema persistente e intenso, las telangiectasias van a ser abundantes y se van a ver así a simple vista. Las pápulas son abundantes y este es el único grado en donde se van a presentar las placas. Sigue por. Listo. Entonces ya en enfermedades asociadas, pues como mencionaba mi compañera al inicio, van a ser como esas enfermedades que nos van a indicar como que el paciente puede llegar a tener la rosácea. Entonces, en la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica, en falla cardíaca, hipertensión, aterosclerosis o síndrome metabólico. De la enfermedad gastrointestinal, entonces, por ejemplo, en pacientes que presentan síndrome de intestino irritable, también enfermedad celíaca, mala absorción, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y hay un aumento en la mortalidad por enfermedad hepática primaria. Digamos que al final vamos a mencionar algunos artículos en donde encontramos también estas asociaciones. Sigue por favor. En enfermedades autoinmunes, entonces también lo vamos a encontrar en pacientes con artritis reumatoide, en esclerosis múltiple, en la sarcoidosis o en diabetes mellitus tipo 1. En las enfermedades neuropsiquiátricas, entonces se va a ver fuertemente relacionado con la enfermedad de Parkinson, con la demencia, con la distonía facial, con depresión y ansiedad. Y en las neoplasias, entonces, por ejemplo, en pacientes que presentan carcinoma tiroideo, un epitelioma vasocelular o en un glioma. Sí, ya para el tratamiento, entonces aquí estas son las recomendaciones generales en cuanto al cuidado facial y pues en la educación que se debe tener con el paciente que tiene rosácea. Entonces, con el cuidado facial, siempre se les va a recomendar a los pacientes lavarse la cara con agua tibia y usar limpiadores que tengan un pH equilibrado. También es importante recalcar que los limpiadores se deben aplicar suavemente con la punta de los dedos, se deben usar protectores solares con un FPS mayor a 30. Pues ya hay algunos cosméticos, algunas cremas solares que van a tener siliconas protectoras, pues es importante que ellos las usen. También es importante que se deben evitar los astringentes, los tónicos y los exfoliantes abrasivos. También se deben evitar cosméticos que contengan alcohol, que tengan mentoles, fragancias y demás. Y también aquí se les recalca a los pacientes que se deben evitar los cosméticos y las bases que sean como pesadas, que sean resistentes al agua y que sean difíciles de eliminar sin irritantes. Listo, sí. Ya en cuanto a la educación del paciente, entonces, pues principalmente mencionarle al paciente y recalcarle que pues es un trastorno benigno y que, por ejemplo, en la parte del rinofima, que es como lo que más suele afectar a las personas por la apariencia, pues es importante recalcarles que es infrecuente y que pues se presenta en menor cantidad en las mujeres. También es importante mencionar sobre la cronicidad de la enfermedad, también la baja probabilidad de que se produzcan reagudizaciones, pues ya brindarles la información adecuada a los pacientes, no sé, en páginas web o demás sitios en donde puedan encontrar la información pertinente y verdadera sobre este trastorno. Y pues ahí también es importante mencionar como la importancia de evitar el sol y en cumplir con los tratamientos tópicos que ya se les deja hechos.
Listo, entonces ya el tratamiento específico para cada uno, entonces empezamos con la eritema telangiectásica. Entonces, primero pues está las recomendaciones para el cuidado facial, que era lo que les mencionaba, que es sobre la irritación de la piel y la sensibilidad. Importante tener la fotoprotección, ya que eso puede, la radiación UV pues nos puede potenciar la lesión de la matriz dérmica. También es importante ahí mencionar el uso de fármacos tópicos como el metronidazol, que esto nos va a ayudar a reducir el eritema y pues digamos que el uso de ellos se limita porque tiene muchos efectos irritantes. Está el tartrato de sí, el tartrato de brimonidina, que es tópico, que este ya es un agonista alfa-2 adrenérgico selectivo y nos va a ayudar a mejorar el eritema. La oximetazolina también de forma tópica, que es un agonista alfa-1 y pues también nos va a contribuir a la mejoría del eritema. Y ya pues como tal mencionaban la terapia láser, que pues eso ya nos ayuda en el grado 2 y 3 de este trastorno. Sigue por sí. Ah, Sí. ya. En la parte ya del tratamiento para la papulopustulosa, entonces este se divide en tópico y en sistémico. Entonces, para la parte tópica mencionaban el uso de metronidazol en gel o en crema que se usa en una o dos veces al día y se usa para tratar las lesiones inflamatorias o ya como un tratamiento de mantenimiento pues de forma indefinida. Mencionaban también la ivermectina en crema que se usa una vez al día y suele ser un poco más eficaz que el metronidazol. Sin embargo, pues digamos que hay pocos estudios acerca de esto. El ácido acelaico se usa dos veces al día también y dicen que es más eficaz que el metronidazol, sin embargo, tiene más efectos secundarios, como por ejemplo la irritación. Pero pues igual que el anterior, que la ivermectina en crema, pues digamos que no está muy estudiado. La sulfacetamida sódica también se usa en crema o loción una vez al día, la eritromicina se usa dos veces al día. Sin embargo, el alcohol que tiene la solución pues puede disminuir la tolerancia. La clindamicina también todos los días, en loción al 1%, se usa el peróxido de benzoilo al 5% más clindamicina todos los días. Sin embargo, este puede causar irritación de la piel. Está la crema de tretinoína, que se usa también todos los días y digamos que esta lo que nos va a ayudar es, digamos, a mejorar el daño solar, ya que altera la queratinización epidérmica. Y ya la otra es la permetrina, que se usa también todos los días y es igual de eficaz al metronidazol para el tratamiento de las pápulas y el eritema. Listo. Ya en la parte sistémica, entonces, pues tenemos la doxiciclina, que se usa de 50 a 100 miligramos una o dos veces al día durante 4 a 8 semanas. Digamos que aquí es importante recalcar que todos estos medicamentos que pues les voy a nombrar y la dosis, siempre digamos que la duración va a ser de 4 a 8 semanas, pues ya dependiendo la gravedad del paciente. Entonces también tenemos la tetraciclina que se usa 250 a 500 miligramos dos veces al día. Igual la eritromicina es la misma dosis y la citromicina igual. Tenemos el metronidazol, que es de 200 miligramos una o dos veces al día, y la isotretinoína, que se usa de 0,3 miligramos kilogramo día. Sí. Ya para la fimatosa, entonces, pues digamos que aquí no mencionaban, pues, o sea, había muy poco tratamiento para esta. Sin embargo, se usa la isotretinoína, que nos ayuda a reducir el volumen nasal y pues asimismo a frenar como esa progresión de la rinofima. La decisión quirúrgica, que pues ya es más para reducir reducir el tamaño de la nariz. Se usa la electrocirugía y pues el láser de dióxido de carbono. Para el ocular, entonces, es importante hacer higiene de los párpados y el uso de lágrimas artificiales. También se usa el ácido fucídico, que pues ya es como tal para mantener, pues para mantenerse bien después de la remisión.
El metronidazol en gel también se usa, emulsiones oftálmicas de ciclosporina y los antibióticos sistémicos. Bueno, ya para finalizar, queríamos hablarles sobre tres cositas, tres artículos para ver qué hay nuevo en la rosácea. En este artículo se habla sobre la rosácea, el microbioma y el uso de probióticos. El eje intestino-piel explica una interacción bidireccional que hay entre la microbiota cutánea y la intestinal. Esto se ha estudiado en la psoriasis, se ha estudiado en la dermatitis atópica, pero en la rosácea no se ha estudiado tanto. Entonces, ¿qué es lo que se busca? O que, primero que todo, se piensa que el microbioma influye en la patogénesis de la rosácea porque altera la barrera cutánea, activa el sistema inmunitario y se da la producción de compuestos inflamatorios. Esto es como que lo que se logra sacar de este artículo. Lo que se está buscando es utilizar probióticos que podrían mejorar la evolución clínica de los pacientes como se hace con la dermatitis atópica. Sin embargo, todavía no hay algo que nos diga que sí hay una asociación directa, pero pues los resultados son muy esperanzadores, por así decirlo. Entonces, por otro lado, también hay una relación muy cercana entre el Helicobacter pylori y la rosácea. En este estudio se hizo una investigación de 27 revisiones y de esas 27 revisiones se llegó a la conclusión de que, primero que todo, bueno, según el artículo, no, la infección de Helicobacter pylori sí está asociada con el desarrollo de la rosácea. El tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori es más eficaz, que el tratamiento es más eficaz para erradicarla, o sea, para disminuir los síntomas de la rosácea que el propio tratamiento rutinario de la rosácea como tal. Y también ya se ha comprobado que el Helicobacter pylori puede estimular al sistema inmunitario para producir inflamación, lo que va a generar la aparición o va a agravar a la rosácea si el paciente presenta esta enfermedad. ¿Cómo lo hace? A través de dos formas, que ya los había mencionado en la patogenia. Primero, a la activación del óxido nitroso y también porque aumenta la expresión del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 8. Por último, este sí es un poquito, es reciente, bueno, todos son recientes, pero de este sí no se tiene como tanta información, que es el estudio que hay entre la asociación de la periodontitis y la rosácea. En este estudio encontraron que sí hay una asociación, pero entre la periodontitis moderada y severa, y se cree que eh, como la periodontitis también es una enfermedad inflamatoria, que a través de estos mecanismos inflamatorios comunes puede llevar a que el paciente presente rosácea. Bueno, por último, queríamos traerle pues como un pequeño caso clínico. Esto es una mujer de 21 años que presenta un cuadro clínico de 2 semanas de evolución. Inició agudamente pápulas, pústulas en la cara y la situación que le desencadenó a ella esta situación, esta enfermedad fue el estrés. Entonces, no sé si alguien quiere mencionar lo que ve en las foticos para hacerlo más didáctico o si ya están cansaditos y paso a la solución del caso clínico. ¿Nadie? Yo me apunto. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Bueno,
Entonces, esta es una paciente femenina que en región malar bilateral y submandibular se evidencia una placa eritematosa con nódulos, pústulas y lesiones costrosas de gran tamaño, no sé si ya dije, con un eritema malar importante, que están como infiltrados. Y ya. Más o menos cuál es de las o cuál subtipo de rosácea podría ser, aunque no se mencionó mucho. Papulopustulosa. Ok. ¿Alguien quiere opinar algo? Bueno, el caso, como lo mencionaba la compañera, pues siento que está bien descrito, pero hace parte de la rosácea fulminans. No la mencionamos tanto para poder hablar al final un poquito de ella. Eh, es una forma rara de rosácea, se presenta en muy pocos pacientes y generalmente se da en las mujeres en la tercera o cuarta década de la vida por situaciones como cambios hormonales, estrés, exposición solar, uso de productos irritantes e infecciones. Algo que hay que tener en cuenta es que la paciente no presentaba comedones, en las fotos no se veía. Hay que hacerle diagnóstico diferencial con otras infecciones, con otras infecciones que se presenten en la piel. Y el tratamiento que le brindaron a esta paciente inicialmente fue doxiciclina y prednisolona. La doxiciclina por 8 semanas a dosis de 100 miligramos y la prednisolona a 20 miligramos y iban disminuyendo la dosis. Ya la semana 8 le iniciaron la isotretinoína y le aplicaron peróxido de benzoilo y la isotretinoína la iniciaron en 5 miligramos y la fueron aumentando a 20. Posteriormente, la paciente en el artículo mencionan que a los 6 meses no había presentado recidivas y solamente había tenido unas pequeñas cicatrices producto de los nódulos propios de la rosácea fulminans. Bueno, ya como conclusión, eh, la rosácea es una dermatosis facial que es crónica, es frecuente, afecta a fototipos de piel clara y aparece por primera vez en pacientes de mediana edad. Ya habíamos explicado los mecanismos patógenos, que están las alteraciones en las respuestas inmunitarias innatas cutáneas y la desregulación neurovascular. Las características clínicas varían desde la rubefacción facial frecuente, las telangiectasias hasta pápulas y pústulas, y también los cambios fimatosos y la inflamación ocular, recordando que existen los 4 subtipos que ya habíamos mencionado. Las opciones del tratamiento para la eritematotelangiectásica son las terapias láser vascular y los agonistas alfa-adrenérgico trópicos. Ya los antibióticos tópicos y orales, en especial o en particular la doxiciclina a dosis baja y la vermentina tópica, se emplean un poquito más para tratar las rosáceas papulopustulosas y es importante informarle al paciente sobre el cuidado general de la piel, evitar el sol, la educación sobre el mantenimiento que debe tener el paciente y el apoyo psicológico. Y eso fue todo. No sé si la doctora, la residente quiera eh, aclarar alguna duda o hacer énfasis en alguna parte de la exposición.
No, no se está escuchando. ¿Cómo? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Gracias. Yo hablando aquí solita. Chicas, las Ah, felicito, estuvo súper, súper bonita, súper completa la exposición. Si quieren, les quiero puntualizar de pronto unas cositas. Me imagino que todos los que están acá o tienen algún interés en dermatología o se van a presentar y de pronto son cositas útiles que a veces salen en los exámenes. sí, Tanta hay tremenda algunos pregunta que en rosácea. algunos somos médicos generales ya graduados y otros como mi compañera todavía están en el pregrado. Listo, bueno, pero creo que a todos nos va a servir. Sí. Entonces, sí, como lo decía, digamos que todos sabemos que la rosácea es una enfermedad crónica, digamos que, como tú bien lo mencionabas, hay que aclararle muy bien a los pacientes que esto no se le va a quitar, que tiene un curso que es recurrente y recalcitrante, entonces le podríamos decir más que es como una condición de su piel, porque si le metemos el término de enfermedad, ellos como que se les mete en la cabeza que hay que cubrirles todo, hay que darles todo, que es una enfermedad incurable, mejor dicho se desahucian ellos solitos. Entonces podemos decir que es una condición de su piel que se pone roja, aquí hay veces que se pone peor. Como lo bien lo dijiste, compromete más la región centrofacial y tiene una severidad que es variable, se puede presentar de diferentes fenotipos que fueron las presentaciones clínicas que nombraste. El diagnóstico se dificulta mucho más en aquellas personas que son de fototipo oscuro, de fototipos 4, 5 o 6, digamos que no se les alcanza a ver el eritema, ni a veces no se les alcanza a ver la descamación, entonces aquí el diagnóstico es un poquitico más difícil, pero hay que tenerlo en cuenta. Afecta más a mujeres, excepto, como bien lo dijiste, el fenotipo fimatoso, que afecta más en hombres, que antes se creía, y ustedes les van a llegar muchos pacientes diciendo que les dicen que es por alcohólicos, por borrachos, que tienen la nariz así, entonces eso les genera un estigma bien alto. Se puede presentar a cualquier edad, se presenta más mayores de 30 años, pero incluso hay descritos casos en niños. Entonces hay que tenerlo en cuenta, incluso se han presentado con compromiso ocular, aunque no es lo más frecuente. Como le dijiste, hay factores genéticos asociados, pero también hay factores del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la microbiota, que ya está como un tema más en auge, la radiación ultravioleta, los factores nutricionales, las temperaturas extremas, principalmente el calor, en la alteración total de la barrera cutánea, el estrés psicosocial, como en el último caso que nombraste, y factores hormonales. La fisiopatología es súper compleja, tú la explicaste bastante bien, pero entonces hay que extrapolarlo un poquito con las recomendaciones que uno les da a los pacientes. Entonces, hay factores inmunes donde el principal asociado es el Demodex y la alteración de la microbiota cutánea y también hay una afectación de la barrera cutánea. Entonces, esto, digamos que interviene mucho con las recomendaciones de cuidado que uno le dé al paciente, de lavarse la cara con jabones suaves, de evitar la exposición solar, utilizar productos digamos, en vehículos que no sean abrasivos, no hacerse exfoliaciones. También está la inflamación neurogénica, donde hay muchos neuropéptidos asociados y que pueden ser desencadenados, como bien lo dijiste, por irritantes, por el sol, el calor, los picantes, el alcohol, sobre todo los vinos tintos que contienen unas moléculas que se llaman taninos. Por eso en que las personas me tomo un vinito y ya, se pusieron rojas. Y la alteración vascular, donde también interviene sobre todo la comida picante, la radiación ultravioleta, el ejercicio, los estímulos emocionales, que estimulan tanto las respuestas simpáticas como parasimpáticas con la acetilcolina que pueden causar vasodilatación. Y sobre todo en la rosácea fibromatosa, pues los mediadores profibróticos, que en algunos casos pueden remodelar y activar los fibroblastos que aumentan como el depósito de la matriz extracelular y dar lugar a los hallazgos fibromatosos.
El diagnóstico, esa clasificación que tiene del 2002 es la que todo el mundo usa, que es la eritematotelangiectásica, papulopustular fimatosa ocular, pero por si acaso, si en algún examen le pregunta, desde el 2017 hay otra clasificación. Entonces, como que los separan en dos grupos, un eritematotelangiectásico y los fimatosos. Y de esos grupos tienen unos hallazgos menores y unos hallazgos mayores. Entonces, como que los criterios son dos mayores y uno mayor para que si le quieren echar una revisadita. Pero básicamente dentro del primer grupo se presenta solamente pues el eritema o algunas telangiectasias, y dentro del segundo grupo, que son los cambios fimatosos que pueden estar o no asociados a lesiones inflamatorias, telangiectasias, alteraciones oculares o el edema facial. Pero por si acaso se los preguntan en algún examen. Para el diagnóstico, pues hay que tener en cuenta los criterios, pero también hay que tener en cuenta la duración, la frecuencia de los síntomas, la intensidad de estos, la extensión o las áreas involucradas, las asociaciones con el enrojecimiento facial o no, los posibles disparadores y el impacto en la calidad de vida, que digamos que hay unos cuando vas a escoger el tratamiento, porque que me estoy poniendo rojo hace 2 semanas o que me salió una pustulita ayer, entonces ya rosácea, no, hay que tener en cuenta como todas esas cosas. Bueno, les iba a recordar que a veces, bueno, a mí me salió una pregunta en el examen y mucha gente que confunde la nomenclatura de las fimas, ¿sí? Entonces, sobre todo confunden metofima con nactofima, ¿sí? Entonces, todos les ponen al del mentón metofima y al de la frente nactofima. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque a veces eso es pregunta de examen. Para la rosácea ocular es raro, pero hay gente que se presenta solamente con síntomas oculares y que puede pasar desapercibida como una conjuntivitis cualquiera. Entonces hay que mirar o tratar de detallar muy bien. Sobre todo se presenta teleangiectasias en todo el margen palpebral, tanto superior o inferior, la conjuntivitis, la blefaritis, e incluso se puede presentar queratitis y como esa sensación de cuerpo extraño y inyección conjuntival todo el tiempo. Entonces, es fácil si uno, digamos, tiene otros síntomas asociados, digamos, bueno, puede ser una rosácea ocular y es importante que lo vea el oftalmólogo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como vieron, hay muchos dependiendo de la presentación. Es importante reconocer cada uno de los síntomas asociados, principalmente sobre todo el acné, la dermatitis seborreica y el lupus cutáneo que se relaciona con lupus sistémico agudo. Siempre pues hacer la revisión con sistemas y admirar síntomas asociados. Entonces, por ejemplo, si tengo las lesiones en cara con comedones, ¿será que rosácea? Pero si tiene comedones es más acné y más si tiene compromiso en pecho y espalda, por ejemplo. Si te estoy confundido, si es de pronto con una dermatitis seborreica, porque es que tiene rojo, escama, pero no tanto, entonces miro el cuero cabelludo, las orejas, y eso a veces a uno le ayuda para evitar hacer tratamientos erróneos que puedan empeorar la rosácea, sobre todo el uso de corticoides tópicos. Listo, si ustedes no están seguros, por favor no usen corticoides tópicos en la cara. Si de verdad el paciente está muy desesperado, esto máximo hidrocortisona, porque se los juro que ellos cogen la mometasona y el clobetasol de crema hidratante todos los días y esto empeora la rosácea de una manera muy severa. El tratamiento, pues básicamente el cuidado, como muy bien lo explicaron y guarden esa diapositiva de todos los cuidados de la piel, evitar los desencadenantes, la fotoprotección es súper importante. Y no solamente fotoprotección con el protector, sino incentivar, por favor, el uso de sombrillas, de sombreritos, ¿listo? Porque la gente se confía en el protector y a veces esto no es suficiente, lo aplican una vez al día. Y el uso de productos especiales, sobre todo para piel sensible. Bueno, dentro de los que tenemos disponibles hay muchos, pero básicamente los que tenemos en el PBS es el metronidazol, el ácido acelaico y la ivermectina tópica. El metronidazol, digamos que es útil sobre todo cuando hay eritema, telangiectasias y unas escasas lesiones como papulopustulares, que son como poquitas. Hay que tener en cuenta que el vehículo del metronidazol que dan en el PBS es en gel, entonces este vehículo a veces puede ser incluso irritante si hay piel sensible. Entonces, pero si no tienen la piel sensible o no, como saben que son a veces que la gente dice que todo le arde, que hasta el protector le arde, que no tolera ni el agua. Entonces uno dice, bueno, tiene la piel sensible, mejor no le doy un producto en gel porque le puede irritar. El ácido acelaico es muy, muy bueno,
pero pues sí tiene ese efecto secundario que es la sensación como de irritación y de calor al colocarlo, entonces también evitarlo en personas con piel sensible. Y la ivermectina, digamos que es muy buena, se usa mucho porque aparte de controlar el Demodex, que es uno de los factores asociados, también disminuye la producción de citocinas proinflamatorias. Si les queda fácil y si tienen dudas de tener piel sensible, la ivermectina es una buena opción. Hay otras opciones, como lo dijeron muy bien, la clindamicina, la brimonidina, bueno, otras, pero que generalmente no están muy disponibles o no tienen tan fácil acceso. En cuanto a tratamientos orales, sobre todo ya cuando las lesiones son muy severas, como las papulopustulosas, que generalmente llegan así, sobre todo las personas del campo, las ciclinas son súper buenas, sobre todo la doxiciclina. La que uno ve que es como la más indicada, pero con menos efectos secundarios, es la doxiciclina de 40 miligramos, pero es un poquito costosa. Entonces la gente no lo va a dar, no lo va a comprar y pues no la da el PBS. Entonces la doxiciclina de 100 miligramos con todas las recomendaciones de la tomo por 8 semanitas está súper bien y realmente les funciona muy bien. Hay que explicarles que no se les da el antibiótico porque tengan una infección, sino porque tiene un efecto antiinflamatorio muy importante e incluso tiene efecto con disminución de la producción de matriz extracelular. Entonces también incluso puede evitar o disminuir un poquito esos cambios climáticos. Y los otros antibióticos, en el caso de que no haya tolerancia, por ejemplo, la citromicina o el metronidazol oral, también son buenos. La isotretinoína se deja en casos muy severos, como en el caso que vimos de la rosácea fulminante, o cuando hay cambios fimatosos, pero pues ya en casos extremos. Y los corticoides solares jamás, excepto en rosácea fulminante, pero el resto no, porque la gente lo coge de vitamina de uso diario. Y cuanto a las enfermedades asociadas, si ustedes se ponen a dar cuenta o en su trabajo, la mayoría de personas que tienen rosácea tienen sobrepeso o alguna comorbilidad cardiometabólica o hiperinsulinismo, diabetes, hipertensión o colesterol alto, o son delgadas con algún problema del intestino. Entonces, por eso es que todos estos estudios en cuanto a la microbiota, el Helicobacter pylori, por eso están tomando tanto auge, incluso ya están haciendo recomendaciones de toma de probióticos para todas las enfermedades, pero para las enfermedades de la piel e incluso probióticos aplicados, entonces hay que tenerlos en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Hola, buenas noches, doctora. Tengo una duda. Cuenta. Es que no sé cómo plantearla bien. Es respecto a la asociación de la infección de Helicobacter pylori con rosácea. O sea, ¿cómo debería ser el abordaje por parte de dermatología para captar o tamizar este grupo de pacientes? Si hay algún tipo de criterio de selección para decir a este paciente le mandaría algún tamizaje para Helicobacter pylori, pues por lo que se comentó que hay mejoría en el tratamiento eh, de erradicación que tiene beneficios en la piel. Entonces, como ¿a qué tipo de pacientes deberíamos considerar tamizar con Helicobacter pylori? Y la otra pregunta es, en caso de que pues, sea positiva esta infección, ¿quién debería guiar ese tratamiento? ¿Se dirigiría netamente por dermatología o lo ideal es derivarlo a otras especialidades? Pues teniendo en cuenta que el sistema de salud pues actual es muy difícil pues garantizar el acceso. Más o menos pues eso es como la inquietud, Doc. Listo, súper. Mira, yo leí ese estudio. Digamos que, bueno, la prevalencia del Helicobacter pylori en Colombia es muy alta, bastante alta. Entonces, que dentro de la guía de pronto de manejo de rosácea se incluya o ya esté establecido. No se está escuchando.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Yo no sé qué Sí, le ya. pasa a esta porquería de computador. Bueno, está súper tu pregunta. Digamos que de hecho cuando entré a la residencia, esa iba a ser como mi trabajo de investigación. Pero investigando, digamos que la prevalencia del Helicobacter pylori en Colombia es muy alta, casi el 85% de la población colombiana tenemos Helicobacter y digamos que eso es uno de los sesgos porque hay una asociación, más no haya una relación como agente causal del Helicobacter. Ese estudio que pusieron está muy bueno, digamos que digamos, genera dudas en ese estudio, es que no se sabe si la mejoría fue por erradicar el Helicobacter o por el uso de antibióticos, porque pues uno de los esquemas antibióticos que se usan, Sí. ¿me escuchan? Sí, No. se escucha, ¿sí? Sí, se escucha. Ah, Sí, es correcto. algunos de los tratamientos antibióticos que se usa para erradicar el Helicobacter de los múltiples esquemas también tienen efectos antiinflamatorios uno en piel, pero también pueden, digamos que barrer la flora patógena del intestino. Entonces, digamos que ahí están los sesgos. ¿Sería la eliminación del Helicobacter o sería el uso de los antibióticos o fue porque mejoró la microbiota intestinal? ¿Sí? Entonces, por eso, digamos que yo te diga que te llega un paciente con rosácea y tienes que solicitarle el Helicobacter, digamos que no estaría indicado, a menos que tenga síntomas que gastritis, reflujo, pérdida de peso, bueno, otro tipo de cosas que ya sería una tamización diferente, pero que digamos que hay que pedirles el Helicobacter, digamos que eso todavía no está estandarizado. Y bueno, lo otro Ok. bueno, hay otros estudios también sobre el Helicobacter y decían que la mejoría era momentánea. Entonces, que mientras estaba como después del tratamiento, el efecto antibiótico, pero después volvían a tener exacerbación del flushing si no tenían ningún tratamiento de mantenimiento para la rosácea. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Dale, con gusto. ¿Otra pregunta? No, ninguna. Bueno, chicas, estuvo súper chévere, súper completa. Los últimos que les quería decir, si alguien se quiere presentar a residencia, yo tengo un montón de bancos de preguntas, si quieren me escriben, se los comparto. Yo le escribo, no se preocupe, yo le comparto la Con pregunta. mucho gusto, bueno, Muchas Muchísimas gracias, doctora. gracias. bueno, Muchas que gracias. descansen. Bueno, muchas gracias a usted también por el Gracias, tiempo y doctora. por aclararnos todo. No, con gusto. Si cualquier tienen otro gusto, me escriben. Que descansen. Muchísimas gracias, hasta Bueno, luego. adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Listo.